Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, para todos aquellos que nos sintonicen en estos momentos, ya saben que lo están haciendo en la radio normal del coche o de casa a través de la frecuencia modulada. Pero también tienen la opción de hacerlo a través de nuestra web, la10.es. Buscan en el buscador la 10 Capital Radio, la 10 Radio, sale el primero, la 10 Capital Radio, y tienen ahí un botoncito, le dan al play y nos escuchan en riguroso directo. Y también tienen la opción de escucharnos en YouTube. Encienden el televisor, que tienen, ya todos tienen YouTube, van a la 10 Capital Radio y estamos en riguroso directo también. Hugo Luengo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está usted? Pues no sé si estoy de actualidad porque hoy las noticias van tan rápidas que de un día a otro, bueno, de un día a otro se no, nos pasan de largo. De unas horas sí, a otras. Es verdad. Todo varía. Por lo cual, digamos, el tema que traemos hoy... ¿Echaste gasolina ya al coche? No, ya lo había hecho hace 2 días, pero sí. Bueno, ahí también estamos sujetos a lo que estamos sujetos, ya, ante una incertidumbre total, claro. Ya. Y bueno, y eso nos debe de preocupar a todos, claro. Bueno, hoy es ejemplaridad, ¿no? Hombre, apelar a la ejemplaridad en los tiempos que corremos es un poco difícil, pero yo lo voy, en el ejercicio de este artículo, lo he aplicado precisamente a la monarquía española. Ya. Y eso porque en estos días pasados, aunque todo, como decimos, va tan rápido, se produjo la desclasificación de los papeles del 23F, que por lo menos los que vivimos en aquella época, lo tuvimos perfectamente claro. Y bueno, los papeles que se han puesto a la luz, alguno más quedará por ahí, realmente en lo que es el fondo de la cuestión no aporta nada cuando parecía que los papeles se desclasificaban, digamos, en un acto de Sánchez huyendo hacia adelante. No sabemos si en una maniobra más precisamente para ir contra la monarquía parlamentaria, que es un ejercicio que sin ejemplaridad nos aplica casi diariamente. Y bueno, como consecuencia de ella quedó perfectamente claro el papel de Juan Carlos I, hoy en un hotel de Abu Dhabi sin poderse mover, donde el golpe de Tejero Armada fue una maniobra del año 81, donde al final quedó en nada, y donde realmente, digamos, en cualquiera de las circunstancias, ese golpe socialmente era imposible, porque ya las clases medias españolas se habían situado en una postura respecto de la cual ningún golpe hubiese tenido posibilidad de prosperar, más allá, digamos, del gesto que se hizo en aquel momento, y que obviamente Juan Carlos I estuvo a la altura para, digamos, dejarlo sin efecto. Y bueno, coincide ese asunto con la postura donde el mismo gobierno fuerza a la monarquía de Felipe VI a aclarar su postura respecto del regreso de Juan Carlos I a España, donde con lógica le plantea unas condiciones de residencia y unas condiciones fiscales que en cualquier caso, aunque están condicionadas con el gobierno, quien en última instancia tiene que asumirlas es Felipe VI y la Casa Real, y correspondientemente, digamos, Juan Carlos I. Y bueno, en este artículo, digamos, aporto, digamos, para poder entender el fenómeno, la complejidad de la vida de Juan Carlos I, que fue tremendamente complicada. ¿Has leído las memorias de él?
el último libro? He leído un montón de extractos y un montón de noticias. Interesante leerlo, sí, interesante que lo lea. Y bueno, y como digo aquí en este artículo, Juan Carlos I ha sido un auténtico superviviente. Totalmente. Desde que nació, tú date cuenta desde que nació, ¿no? Que nació en Roma ya, nació en el año 38 en Roma, sí. de Juan Carlos, de Juan III con su abuelo huido y su abuela ya que se había ido a Suiza. Y bueno, tremendo, entender la complejidad de la vida de Juan Carlos, si no sabemos que con 10 años, o sea, siendo un niño, Juan III y Franco se reúnen con el Azor y deciden que con 10 años se tiene que venir a estudiar a España. Sí. 10 años, un niño, ¿eh? Y bueno, cuento también otro acto. En el libro cuenta la historia esa, cuando se viene a vivir a España y dónde va a estudiar, porque Franco le monta una escuelita para él, en un principio. En Las Arillas. Dramático también en la trayectoria de Juan Carlos, el accidente con su hermano en la casa de Estoril, que fue un Jueves Santo del año 56. Por cierto, en el libro no se alarga mucho en este tema. No, lógico. Es muy cortito, muy cortito. Creo que eso ha sido uno de los grandes traumas en la vida de la muerte de su hermano. Él tenía 18 años y el hermano 14. El hermano muere y al día siguiente Juan III lo manda a seguir estudiando a Zaragoza sin piedad. En ese sentido, Juan Carlos ha sido una persona que se ha tenido que desprender del contenido de sus relaciones, del componente, sentimental, afectivo, porque desde que tenía 10 años ha estado, en esa tesitura. Y tú date cuenta de que después hay un componente tremendo, ¿no? La enemistad entre su padre y Franco, y él en medio. Sí, pero entre los dos se encarga de que él tome sus decisiones con 10 años, donde es imposible que pueda asumirlo. Como se produce otro tema que es dramático en la vida de los afectos de Juan Carlos III, que ya en el año... Juan Carlos I. Juan Carlos I. Que ya en el año 66... Franco le propone, hacerlo, aceptar de Franco el título de heredero como príncipe de España, aceptación que Juan III no conoce. Y Juan III lo manda a que se presente. Es que su padre siempre creyó que el sucesor de Franco iba a ser él, pero Franco no quiso nunca. Jamás quiso que lo fuese él, y precisamente ya desde el año, me parece que 66, había aceptado de Franco el título heredero, cosa que no sabía su padre. No se lo dijo su padre. O sea, que en ese momento ya Juan Carlos se vio enfrentado a su realidad de príncipe heredero y fue, Es que tú date cuenta que su padre tenía que ser el heredero, y cómo le iba a decir a su padre, mira, es que Franco no ha decidido y te ha elegido a ti, me ha elegido a mí, ¿no? Era complicado, muy complicado. Efectivamente. Y bueno, luego se casa en el año 62 con Sofía de Grecia, en un casamiento que obviamente, tenía componentes de matrimonio, de conveniencia monárquica. Eso es real. La trayectoria después de la vida con Sofía demuestra que el matrimonio fue absolutamente de conveniencia, ¿no? Y bueno, en esa tesitura también es importante, porque cuando se casa Juan Carlos, su cuñado Constantino II es rey de Grecia. Y ahí aprendió Juan Carlos una enseñanza fundamental en su vida posterior, porque tanto Constantino II como su abuelo Alfonso XIII fueron reyes de monarquías constitucionales. Craso error. Y él realmente, precisamente, y con eso enlazo también con su enseñanza del 23F, tenía muy claro desde el principio que él no tenía otra opción que hacer una monarquía parlamentaria al modelo del resto de las monarquías que tan buenos resultados han tenido en Europa.
Y bueno, siguiendo, digamos, en la trayectoria de superviviente de Juan Carlos a lo largo de su vida, en el año, digamos, 75, sorteó la Marcha Verde en el Sáhara Español, que ya estaba apoyada por Estados Unidos, firmando con Franco en la cama el acuerdo tripartito del 85, donde pasaban a ser, digamos, naciones con administración Marruecos y Mauritania. En el año, como sabemos, el 20N del 75 muere Franco, pasa a ser Juan Carlos, digamos, rey de España. Y en rey, además, con todos los poderes. Con todos los poderes. Con todos los poderes. O sea, podía haber hecho ahí en ese momento lo que le hubiera dado la gana. No, sí, el reino sí, pero que sin posibilidad ninguna de permanecer en el tiempo. En ese momento, Juan Carlos tiene muy claro, como demostró, y como demostró en el 23F, que su única posibilidad de sobrevivir era a través de una monarquía parlamentaria. E inventaron una cosa tan habilidosa. Pero se podía haber convertido en un rey absolutista en ese momento, ¿eh? Bueno, al menos constitucional. Y conocía, como dije antes, la trayectoria de su abuelo Alfonso XIII y la trayectoria mucho más cercana de su cuñado Constantino II. Y en ese sentido, las lecciones será como fuese Juan Carlos, pero en ese momento Juan Carlos tiene muy clara cuáles son sus opciones y cuál es la posibilidad de que una monarquía parlamentaria sobreviva en España. Y bueno, a partir de ahí, digamos, el reinado de Juan Carlos I, que dura casi 40 años, asombrémonos, pues ha pasado por la trayectoria y la evolución de España en el mundo después de esa modélica transición, donde nos ingresó, por cierto, en la OTAN en el año 82, que ahora dicen que por lo visto hasta quieren echarnos de allí. Nos ingresó en la entonces Comunidad Económica Europea en el año 96, puso en marcha la Comunidad Iberoamericana de Naciones. En ese momento, curiosamente, siempre las relaciones de la monarquía con el mundo árabe han sido excelentes, tan excelentes como que en este momento Juan Carlos reside en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, y desplegó una tremenda acción diplomática en toda Iberoamérica, que comento como curiosidad digamos, la postura de Juan Carlos en la 17 Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados en Santiago de Chile, con Zapatero en el 2007, que nos acordaremos cuando llamó a callar a Chávez con el cállate ya. ¿Por qué no te callas? No, ¿por qué no te callas? Sí. Inaudito, todos nos acordamos eso, porque además, curiosamente, Chávez, rara cosa, le hizo caso al jefe de Estado de España, Juan Carlos I, entonces. Y bueno, y aquí cuento, digamos, lo que yo creo que es una lectura generalizada y es la causa por la cual Juan Carlos I se ha quedado, digamos, desgajado del afecto de buena parte de la ciudadanía española, que es valorar lo que bajo el título, digamos, llamaba ejemplaridad. La ejemplaridad de un rey no puede ser la ejemplaridad de un ciudadano cualquiera, por cuanto la Constitución en el artículo 56.3 señala que la persona del rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad. Obviamente, ese estatus solo es posible cuando esa inviolabilidad y la carencia de responsabilidad va sostenida por una situación de ejemplaridad. Es obviamente, y esa ejemplaridad en las democracias liberales de opinión pública, al final quien la dimensiona es el pueblo. Y desde luego los comportamientos sexuales, familiares y económicos de Juan Carlos lo han alejado bastante de lo que sería una situación de ejemplaridad
deseable para un rey, que todo hay que decirlo, el rey carece, como compensación de ese estatus singular, carece de vida privada. Nos guste o no nos guste, los reyes no tienen vida privada. De todas maneras hay que decir que en estos momentos no hay ningún tipo de causa, ni proceso, ni nacional, ni internacional contra Juan Carlos I. No hay, precisamente porque, digamos, el sobreseimiento de su situación fue, digamos, estuvo sostenida en su momento con el principio, con el artículo 53.3 de la Carta Magna. Pero que no tiene ninguna causa, no, porque mira que se iniciaron causas nacionales e internacionales, ninguna llegó a nada, ninguna de las causas. Yo de todas maneras hago aquí ahora una reflexión valorando cuál es la situación, digamos, los componentes de la situación de Juan Carlos I que dificultan su retorno a España. Y previo a ello hago una valoración de la monarquía española, donde señalo que sin duda es la monarquía más pobretona del mundo. Sí, bueno, yo siempre cuento y pongo el ejemplo para que la gente lo entienda, que el presupuesto de la monarquía española anual, 8,43 millones de euros, es lo que se gasta el Ayuntamiento de Santa Cruz en los carnavales. Que son, pues nada, 15 o 20 días de carnaval. Pero para que veamos la dimensión, para que vean que realmente, los carnavales como podía ser otra cosa, ¿no? Pero, ojo, que esto no quiere decir que no esté bien gastado en carnavales, no entro en sino comparo bueno, lo que es una cosa y otra para que vean que el presupuesto es nada. Por equivalencia, la Casa Real de Sánchez, el primer ministro de España, cuesta entre 100 y 200 veces más que la Casa Real. Y nadie dice nada. Sí. Es una cosa absoluta. Y digo, digamos, pobretona, si lo comparamos, por ejemplo, con las casas reales del Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega. Con el Reino Unido no la puedes comparar. Con el Reino y luego, Unido, si la comparamos con las casas reales absolutistas de los petroestados, es para salir corriendo. De hecho, en buena medida, digamos, la financiación que conocemos de Juan Carlos I venía, digamos, parcialmente desde sus amigos, los petromonarcas, donde la dimensión de esas cantidades para ellos era absolutamente ridículo, porque no entendían que un rey de Europa pudiese ser tan pobre. Bueno, estamos hablando del presupuesto para toda la familia, o sea, no solo para el rey, es para toda la familia. Afortunadamente no son más que 4. Bueno, pero antes eran un montón, eran un montón. El presupuesto es nada, mínimo. Y bueno, y en esa tesitura, para entender, digamos, en cierta medida cuál es el comportamiento de Juan Carlos I, cuando él se muda a Abu Dhabi, ya desde el año 22 conformó un fondo de inversión, el SUMER, acrónimo de Su Majestad el Rey, donde tiene domiciliadas sus finanzas en la zona franca financiera de Abu Dhabi, donde allí no paga IRPF, no paga rentas, no paga herencias, no paga donaciones, ni sobreparte del capital. Pero no la paga él ni nadie. Ni nadie que está allí. No la paga nadie. Evidentemente, no es que sea él, son todos los que viven allí. En ese cuadro, y donde, digamos, en este momento, ya a su edad, Juan Carlos I realmente lo que quiere es conformar un fondo que le permita dejar a sus 2 hijas y a sus nietos una cantidad que les permita, digamos, tener un estatus económico razonable. Pues no es sencillo pensar que Juan Carlos I en esas circunstancias traslade su residencia fiscal a España. Obviamente entiendo que Juan Carlos I preferirá mantener su residencia fiscal en Abu Dhabi, para lo cual tiene que estar allí 187 días al año y luego moverse
De todas maneras, para los que hayan leído el libro, que recomiendo que lean el libro porque es interesante, está muy bien escrito, el libro. Para los que les encante leer, les recomiendo leer el último libro, Las Memorias de Reconciliación. Él cuenta que allí está muy solo, muy triste y bueno, que no se encuentra bien, primero porque tiene problemas de movilidad con el tema de la cadera y todo eso, ¿no? Le están arreglando la casa para quitarle los escalones y se puede mover en silla de ruedas. Y está en un hotel, claro. Sí, ahora está en un hotel porque lo sacaron de la isla donde vivía por cuestiones de seguridad, con el tema de la guerra. Pero bueno, él quiere, en el libro expresa que quiere volver a España y yo estaría encantado. A su casa, a su cama. No, y él quiere su cama, claro. Dice, mira, es que yo, por cierto, él nunca ha tenido ninguna casa. La primera casa que tiene es esta que tiene allí en la isla en Abu Dhabi. De resto nunca ha tenido nada, porque los reyes de España no tienen propiedades, son todas de patrimonio del nacional. Estado, ¿no? Él quiere volver, y yo por mi parte estaría encantado de que volviese, ¿no? En este momento, con la situación española que hay, con un gobierno donde realmente se gobierna con los enemigos de la nación española, yo creo que... Ojo que quien ha coartado la libertad de que vuelva es su hijo. Pero su hijo reacciona ante un gobierno que le está buscando las cosquillas. Porque el gobierno ha ordenado a la Casa Real que no vuelva. Lo que pasa es que después de los papeles esto ha cambiado la situación. Que no vuelva, no. Para volver tiene dos condiciones, que es la residencia complicada y el tema financiero, que es todavía más complicado. Sí, yo no lo veo, yo no veo que sea complicado y yo creo que la situación que está él, ya de movilidad y con la edad que tiene... Entre otras cosas, él viene sistemáticamente a España a hacerse los controles médicos. Sería triste que una persona que nació por circunstancias fuera de España, concretamente en Italia, en Roma, tenga que morir en los Emiratos Árabes, ¿no? Nuestro rey romano me temo que pocas opciones va a tener sería una vida muy triste, ¿no? Es la vida que ha tenido Juan Carlos, que como decíamos antes ha sido un superviviente que ha tenido, digamos, que romper su componente sentimental, afectivo, para relacionarse con todos. Ya su relación con la propia monarquía es complicada, derivada de una situación política en Tiene España problemas con el hijo, imposible. De comunicación. Al final realmente se lleva con sus dos hijas y con sus nietos. Tiene problemas con su hijo, pero problemas con su hijo a través de la mujer del hijo. Ojo. Bueno, la relación, digamos, de ambos es dramática. Yo cuento aquí también dos situaciones que son los casos Urdangarín y los casos Corina. Otra vez volvemos a encontrar sus relaciones complejas con el dinero y con el sexo, que ocasionaron en la zarzuela un lío, entre otras con la hoy reina Leticia, que hacen imposible que la reina Leticia y Juan Carlos I puedan compartir. No hay comunicación. Hay una absoluta distancia entre ambos, eso está claro. Y el hijo yo creo que le falta, el hijo quiere mantener el estatus que tiene y no quiere lío. El hijo no tiene más remedio que sobrevivir como monarquía parlamentaria en una situación nacional imposible. Ya. Bueno, les recomiendo, si les gusta la lectura, echarle una lectura al libro. Al último libro, que Reconciliación, que son las memorias del rey, donde cuenta todo esto ampliamente, bajo su punto de vista. Sí, como le había dicho su padre, que tampoco en esto le he hecho caso, su padre también. Juan III le había dicho que ni por asomo se le ocurriese nunca, y lo dice empieza el libro, hacer unas memorias. Empieza el libro con esa situación. En cierto sentido, digamos...
comparto la opinión de Juan Carlos III porque realmente De al final los reyes no tienen vida privada, eso es una realidad. Sí, que es el equilibrio, digamos, que les da la Constitución para, digamos, dejarlos exentos de responsabilidad, pero para ello tienen que llevar una vida ejemplar, que en el caso de Juan Carlos I, tristemente, ni en cuestiones de sexo, ni en cuestiones de dinero, en su segunda etapa las tuvo, ¿no? Ya, bueno, tú sabes que los Borbones siempre fueron muy mujeriegos, ¿no? No todo, no todo. Pero bueno, el caso de Alfonso XIII es un drama y de ahí para atrás en la historia que la conozco algo por el estilo. Curiosamente, Carlos III fue de los reyes el más seriecito. Ya. Que además coincide que Carlos III es el modelo de rey Borbón de Felipe VI. Bueno, muy interesante. Quizás también por eso. Muy interesante. Ejemplaridad. Bueno, es lo que también aprovecho aquí y pido para todos nuestros políticos que realmente están haciendo un ejercicio de falta absoluta de ejemplaridad. Muy interesante. Hugo, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, que nos volveremos a ver. El remate con Miguel Ángel González Suárez.